el papá lo ve y le dijo, nunca vas a hacer nada bien tú. Entonces, eso lo marcó y dijo, ¿cómo no? Y fue con un dermatólogo y el dermatólogo le dio el diagnóstico de cáncer epidermoide ya avanzado. Toda la cuestión del cáncer, la necrosis, el olor, pobre Freud. Yo pienso, ¿verdad? Y cada quien. Pero si un vicio es malo, es consumir cigarro. Dice, tú pagas los platos rotos de algo que yo tengo en mi mente. Yo soy dueño de mi vida. Sí. Ya no quiero sufrir. Dame algo para que ya me vaya. Recuerda no prolongar innecesariamente el sufrimiento. O sea, la intención no es provocar la muerte, como muchos creen. La intención es aliviar el dolor. No porque no percibas tú el dolor como esta persona, lo vas a minimizar. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. Bienvenidos a este tercer episodio del especial que hemos estado realizando. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte, la vida y la muerte de un personaje que muy famoso y creo que es muy conocido, no nada más en la comunidad científica, digo en general, Sigmund Freud. Y antes de empezar, como lo prometimos, aquí estoy con la playera, que increíble, me quedó hermoso. Suscríbanse al canal, activen la campaneta. La campaneta que en este momento vamos a sonar. Comenten, compartan y bueno, pues agradecer nuevamente este espacio para estar aquí con increíbles personas. Y pues, ¿qué más? Pues muchas gracias, Vania, por aceptar la invitación a este tercer episodio, que vamos a estar hablando de sueños, psicologías complejos y un humano detrás de toda esa mente tan genial que es Sigmund Freud, maestro. La interpretación de los sueños, doctor. También así como el demonio prácticamente que tenemos siempre en nuestro interior, esta dualidad. Sí. Entonces está bien interesante sumergirse. Incluso la historia cuenta sobre Freud y Jung, que al final terminan peleados porque tenían ese miedo de hacer una introspección y tener miedo que se iban a encontrar cada uno. O sea, imagínense. Sí. ¿Qué opinas tú de los sueños? ¿Sí revelan algo? Yo creo que al final son comunicaciones neuronales, pero mucho es del inconsciente, ¿no? Entonces, hay veces que cotidianamente tenemos nuestro día o de manera automática, ¿no? Hacemos ya cosas y pasamos por un lugar y no registramos a lo mejor conscientemente algo, pero nuestro inconsciente vio un perro, vio esto, vio aquello. Y en la noche tu cerebro hace como esta parte de recuerdo de todo lo que vivió y lo transforma en sueños. Entonces, creo que es parte de esto de lo que tu inconsciente, ¿verdad?, está tratando de hacerte consciente de lo que viviste a lo largo del día, pero pues también pudiera ser una forma de comunicación con algo que pudiera existir en otra dimensión, ¿no? O sea... Sí, de hecho dicen que la mente es energía y definitivamente sí, tiene potenciales de acción, tiene conducción neuronal a través del cuerpo, de todas las células, pero sí creo que científicamente es eso, o sea, a veces cosas que no percibimos conscientemente, pues las registramos, la procesamos y pues tenemos redes neuronales con conexiones no imaginables, y eso creo que pues al final de cuentas hay sueños. Sin embargo, no sé si me permites contar algo. Sí, claro. A lo mejor ya sabes de lo que te voy a decir. No sé, pero adelante, dale. Bueno, Vania y yo somos amigos de hace años. De hecho, sus papás fueron pues amigos de familiares míos, de mi familia, etcétera. Pero Vania una vez me acuerdo mucho y a mí me sacó mucho de onda que nos ya comunicábamos más antes. Ahorita pues ya tenemos tiempo que nos reencontramos y me dijo, oye, soñé algo muy grande, algo grande que viene. Algo grande que viene. Y yo así como que, ¿qué onda con ella? O sea, ¿qué se metió? Sí, que se metió, porque sí te vi, ¿sí? O sea, te leí muy diferente a como normalmente, pues ella es muy tranquila, amena, alegre, y me dijo eso, viene algo mundial.
Sí. ¿Te sí, acuerdas que sí, me dijiste, recuerdo, viene ya. algo mundial y veo muchas muertes? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ya me estoy acordando y fue meses antes de la pandemia. Pero tú me decías, o sea, te sentía, inclusive no me acuerdo si me mandaste un mensaje de audio o me marcaste, pero te escuchabas muy acongojada, o sea, de verdad Sí. te escuchabas muy aprensiva, algo que yo nunca había visto. Y me dijiste eso, que vienen muchas muertes. Y de hecho voy a contar algo que, bueno, solo lo sabe mi esposo y me voy a abrir aquí un poco porque fue justamente en ese sueño donde yo iba caminando en una calle y veía muchos cuerpos de gente sin vida a los lados y veía después una ambulancia llegando a mi casa, Ah, no, hombre, ya sé para dónde vas. ¿ya? Y se llevaban a mi papá. Entonces, bueno, yo le hablo a Eder y sí, o sea, yo estaba, porque más que un sueño lo sentí real, ¿no? Y ya le hablo a Eder, y se me está poniendo otra vez así como... Sí. Le hablo a Eder y oye, ¿sabes qué pasó esto? Estaba yo, o sea, angustiada. Bueno, esa parte no te la dije. Esa parte no te la dije, la de la ambulancia llegando a mi casa. Y mi papá fue una de las personas que desafortunadamente murió en la pandemia por COVID. Sí, yo me acuerdo mucho de ese día que lo internaron, que me dijiste, oye, Eder, mi papá iba pues de alguna forma estable y de repente se inestabilizó, yo creo que hizo una embolia pulmonar. Sí, ¿te acuerdas que te dije una Me TEP? quiero meter a hacerle un ultrasonido, Sí. no sé qué. Y yo, ay, si la tiene, o sea, su pronóstico es malo. Si no la tiene y es una agudización, un empeoramiento del COVID, pues va a ser malo. O sea, y tú lo sabías a lo mejor en el Sí. fondo, y más porque habías tenido ese sueño. Y aparte porque estaba yo en el R2 ya de urgencias y todo mi R1 fue COVID. Entonces ya era un año y meses viendo pacientes de esto. Sabía lo que venía. Sabía ya lo que venía. Digo, como a veces uno dice, un maestro decía en la carrera, maldita sapiencia, bendita ignorancia, ¿no? Entonces, en ese momento yo deseaba no saber de medicina. Sí, Sí. pero sí me acuerdo que me dijiste, y en uno de ellos va a ser mi papá. O una persona muy cercana a mí. Sí. O sea, como que me diste a entender que había muchos muertos en otros lados, Sí. pero que también después esos muertos iban a estar cerca, iban a ser familiares y amigos. Y yo me quedé, dije, y yo te dije, como una guerra. Y tú me dijiste, no tanto así como enfermedad. Pero imagínate, era inconcebible eso. Sí, no, fue meses, fue como en enero más o menos porque yo ya estaba en... Y todo esto pasó en diciembre. Sí. Diciembre, o sea, enero de 2019 y en Wuhan, China, que fue donde pues se mutó el virus de SARS-CoV-2 como tal, ya a humanos, a través de murciélagos o de un tipo como un tipo de roedor que también se sospechaba que había sido como donde se inició, y ya, ¿qué fue? Marzo En marzo 2020 llegó. andaba acá en México. Pero Y fíjate, y yo lo soñé, o sea, sí fue como en diciembre, pero honestamente yo no había escuchado esa noticia. Sí. Yo no la sabía, o sea, no. Y pasa esto de que el sueño como en enero, se lo cuento a Eder, y hasta febrero, marzo, que ya llega aquí en México, ahí fue cuando dije, esto yo ya lo había soñado. No, pero yo me acuerdo que fue mucho antes de que de ¿Sí? diciembre de 2019. Me acuerdo muchísimo porque acuérdate que después te dije, oye. ¡Ay, sí es cierto! No, fue mucho antes. Fue mucho o sea, antes, sí. Mucho antes, o sea, no teníamos nada. Sí, no había de manera idea. de que yo hubiera registrado algo, nada, sí, Nada, fue mucho porque antes. inclusive nos comenzamos a conocer, o sea, o a reconocer, porque ya las familias se conocían. Yo fui a dar un curso de ventilación mecánica a La Salle con el maestro Jorge Salinas, un gran internista que nos llevó ahí. Le mando un saludo a mi Y ahí maestro. todavía ni enseñábamos nada de... No. Entonces por eso te digo que fue mucho antes, impresionante. Sí, es cierto. Entonces yo siento que, digo, no, bueno, eso ya es cuestión de creencias y es cuestión de estar aquí también. Que pongan en los comentarios si han soñado cosas. Sí, porque, por ejemplo, les voy a contar algo. Yo hace algún tiempo soñé a mi abuela en paz descanse agarrando a mi madre, o sea, mi abuela agarrando a mi madre así, ayudándola a caminar, y mi mamá como que con un pie enfermo. Y después o sea, se fracturó. No. Se fracturó y tuvo una complicación de una herida quirúrgica que se le infectó, y que tuvo que ponerle un injerto y un colgajo que ahorita está en recuperación, y pues primeramente yo espero que ya cierre esa herida, pero
O sea, fíjate. Pero luego dicen que es la misma, que es una vida en otra dimensión y que es lo que está sucediendo en otra. O sea, bueno, hay muchas cuestiones ahí que Maestro, usted es más escéptico, pero digo, esas cosas son. También no podemos, o sea, yo creo o sea, yo sería muy egocéntrico, muy ególatra decir, no, eso no existe. Ajá. Porque, pues bueno, yo soy algo insignificante en este universo. Sí, ¿no? Sí. Pero o sea, qué complejo es todo esto. Sí, sí es muy complejo, porque como lo he dicho en muchas ocasiones, Doc, yo estoy en contra de la gente que lucra con el dolor por decir que el cadáver llora y se mueve, porque sí. eso pues, es ilógico. Pero la cuestión ya espiritual y la cuestión incluso un poco paranormal, de ya espiritual misma, si yo no me cierro, o sea, no soy escéptico ahí, porque son cosas inexplicables. Entonces, el cadáver sí soy muy tajante y digo no por la cuestión fisiológica, pero ya a nivel espiritual, sí, yo ahí respeto, si se da cuenta no me meto. Tampoco creo en la brujería porque una cosa es la cuestión espiritual e incluso ya algo supremo de un dios, del quien quieran creer, pero ya alguien que diga, no, es que te hago un muñeco y te va a ir mal por eso, pues también, o sea, ya es más sugestión. Sí, también. Es más sugestión. Sí. Igual si nos dan algo para consumir químico, claro, o sea, también un afecta. alimento y sí. Pero la cuestión espiritual, por ejemplo, esto de los sueños, la cuestión de que alguien puede ver gente fallecida, yo lo respeto, no me meto ahí porque sé que incluso pues se puede dar el caso. Digo, soy escéptico, pero no me meto ahí, lo respeto. Exactamente. No, empezamos potentes. Hay cosas no planeadas. Pero bueno, vamos a entrar más en materia con este caso. Y porque hablamos de los sueños, ahorita van a ver por qué estamos desarrollando todo esto. Sigmund Freud dedicó su vida a estudiar el sufrimiento humano, pero durante años ocultó un dolor físico brutal. Tenía un agujero en el paladar y múltiples cirugías deformaron su mandíbula y una prótesis dentro de su boca le provocaba dolor, infecciones recurrentes, secreciones y dificultad para hablar. El hombre que analizó la mente humana terminó siendo destruido lentamente por el maldito tabaco, por el cigarro, otra vez. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿quién es Sigmund Freud? Claro, ahorita ya se dieron cuenta que tuvo una lesión muy peculiar en la cavidad oral, que vamos a describir de qué se trataba y cómo fue su final. Que es hasta el final porque muchos dicen que es la eutanasia más famosa que existe. Pero ¿quién es? ¿Qué personaje es Sigmund Freud? Para llegar a ese punto, pues primero hay que hablar de, como lo hemos hecho en los otros episodios, de hablar del humano, de la persona que sufría, que vivió y demás, ¿no? Y Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, nació bajo el nombre de Sigismund, no sé pronunciarlo, Sigismund Schlom Freud, así. Y nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, lo que hoy es ya República Checa. Su padre tenía 40 años cuando él nació y fue el primero de 8 hijos. Entonces, el tema aquí es que el papá era su tercer matrimonio. Y la mamá de Freud, para cuando él nació, tenía 20 años. Y de hecho, esto también influyó en la vida de Freud en el sentido de que cómo se empezó a desarrollar bajo el contexto familiar que él se desarrolló, porque la mamá, teniendo 20 años, tenía el papá con otros matrimonios, con sus anteriores matrimonios, hijos de la misma edad de su mamá. Entonces, sí fue ahí una convivencia un poco peculiar, pero sí convivían con los hermanos de las otras familias. O sea, sí, Freud tuvo esta convivencia. Muy open mind para su mente. Para su época también, ¿no? Sí, porque, disculpa que te interrumpa, estamos situados en los años 1900 más menos, donde había ya el auge, los pródromos de guerras mundiales y todo eso, las épocas que nacieron también grandes, famosos que ya vimos en otros episodios, como Albert Einstein, como Marie Curie y todos ellos, ¿no? Entonces sí era muy open mind para esa época. Así es, algo un poco inusual, la verdad. Sí. Entonces, bueno, Albert nace en esta familia, una mamá muy joven, un papá de 40 años, que también es joven, ¿verdad? Pero bueno, sí era una diferencia de edad marcada. Y fue el menor de 8, eran 8 hermanos en total, ¿no? Como les comento. Su padre era comerciante de lana
y su mamá, bueno, solo dedicada a las labores del hogar. Y algo muy peculiar que también Freud menciona, ¿verdad?, en sus diarios y eso, es que a él le afectó mucho que su papá no tenía éxito como comerciante. Entonces a él le frustraba ver a su papá que no era exitoso. Entonces, bueno, él cuando nació, hay una anécdota muy pues peculiar también, porque cuando él nace, cuando sale el bebé y se lo entregan a la mamá, traía como un pedazo, una membrana ¿cómo se llama? Membrana amniótica en la cabeza, y la partera que se la da a la señora le dijo que era una corona. Entonces, que ese hijo, por haber nacido con esa membrana en la cabeza, iba a ser grande. Entonces, la mamá se quedó con esa idea de que mi hijo va a ser grande, y lo consintió al punto de que de una familia de 8 hijos, él era el único que tenía cuarto. Todos los demás compartían habitación. Una de sus hermanas tocaba el piano, y un día Freud le dijo: mamá, no puedo estudiar con el ruido de mi hermana. Y la mamá en ese momento vendió el piano. O sea, a ese punto era tan arropado, protegido o sobreprotegido y consentido por su mamá. Y eso, la verdad, influye mucho en lo que Freud después empezó a desarrollar con sus teorías y demás. O sea, cómo él mismo tuvo este desarrollo en su vida. Y sí era muy inteligente, pero el por qué era muy estudioso. Porque una cosa es que que estudies mucho, y otra cosa es que seas inteligente, ¿no? Sí, claro. Pero él tenía estas dos características de que era inteligente, pero era muy estudioso. Y lo hizo porque en una ocasión entró a la habitación de sus papás, y no se explican por qué, pero él, teniendo 7 años, se hizo pipí en la habitación de los papás. No hay así como que sí le asustó algo, pero pues tampoco es normal que a esa edad se hagan pipí los niños, ¿no? Eso, maestro Jorge Olivares, ¿se acuerda que lo vimos con el pediatra? Enuresis, ¿no? Sí, enuresis, que habla básicamente de una regresión de sus etapas de desarrollo por alguna situación de impacto físico, trauma, o impacto trauma emocional. Así Entonces, es. algo ha de haber visto. Exacto. Entonces, el papá lo ve y le dijo: nunca vas a hacer nada bien tú. Entonces, eso lo marcó y dijo: ¿cómo no? Entonces, él, con tal de demostrarle a sus papás que sí era bueno, que sí hacía cosas bien, se dedicaba a estudiar hasta 12, 14 horas al día. Un Olivares cualquiera. No, que hay un zamarrón, un pinche Olivares nomás va como rebosando ahí, brincándole. Entonces, bueno, sí desarrolló esta parte de obsesividad de demostrar que no era aquello que su papá dijo. Y bueno, aparte arropado pues, por la sobreprotección de la mamá, de que como una partera le dijo que iba a ser grande porque nació con una corona. Entonces, bueno, él se desarrolló bajo este núcleo familiar, y posteriormente, a los 12 años, tuvo su primer amor, ¿no? O sea, se enamoró de la hermana de uno de sus amigos, pero nunca le confesó su amor. O sea, nunca se lo dijo, solo lo escribía y le leía esas cartas a su amigo. O sea, es que estoy enamorado de tu hermana, pero nunca se lo voy a decir. Pasó el tiempo, y a los 16 años, él se muda a Francia a estudiar, si no me equivoco, fue en Francia. Y ahí, cuando él se matricula, fue como Mary. Él dijo: no, me voy a cambiar el nombre a Sigmund Freud para que no sea tan conocido, quiero un nombre diferente. Y él, ¿cómo llegó a esto? Bueno, él le gustaba mucho la filosofía, la historia, iba a estudiar algo relacionado a esto, pero en una ocasión uno de sus maestros lo escuchó hablando sobre la naturaleza humana y dijo: no, yo quiero estudiar medicina porque quiero entender esos misterios de la ciencia, el misterio del cuerpo humano. Y eso fue lo que lo hizo cambiar, digamos, de la carrera que quería estudiar. Se metió a estudiar medicina, y siempre se caracterizó desde niño por ser el primero de la clase. O sea, desde niño era los primeros lugares. Incluso antes se dice que acomodaban a los niños en las bancas de la escuela por promedio. Entonces, él, los años de su primaria, siempre fue el primer asiento, ¿no? Y ahorita ya es como por estatura, ¿no? Entonces, pero antes no, era por el promedio. Y
ya cuando entra a medicina, empieza a estudiar la carrera y le gustaba mucho esta parte del análisis, de la investigación. De hecho, él decía que no le gustaba como tratar o tocar a las personas, o sea, como que eso lo repudiaba. A él le gustaba más la investigación y estaba en un laboratorio, ¿verdad? Estudiando, y un día, a los 20 años, regresa a donde él vivía, y en esa ocasión estaba su hermana ahí de visita, una de sus hermanas, y con ella estaba una joven por la que quedó flechado a los 20 años, de nombre Marta. Y curiosamente, como Marie Curie hizo hiperfoco en las manos de Pierre, para Freud el hiperfoco fue como vio que esta joven agarró una manzana y cómo la empezó a cortar, que lo hacía con mucha gracia, mucha propiedad, y para él fue como el flechazo, tanto así que al día siguiente él le mandó una carta y una rosa, así, instantáneo. Love bombing. Love bombing. Entonces, ahí viene lo más curioso. Ella pertenecía a una familia de dinero. Y él en ese entonces, pues no tenía dinero, no era ni reconocido, pues apenas estaba empezando a estudiar la carrera. Y ella estaba de visita nada más, entonces se va a Hungría, si no me equivoco, y él dijo, no, yo quiero estar con ella, yo la voy a conquistar. Y empezaron, antes de que ella se regresara con su familia, empezaron a salir en secreto. Cuando se regresa a ella con su familia, él, pues, enamorado y todo, empezaron a tener esta relación a escondidas, porque la mamá de ella ya le había dicho que no lo quería para ella. O sea, dijo, no queremos a Freud en tu vida, no vas a salir con él. Entonces se regresan y él continúa con ella esta relación a distancia por 4 años. Y en esos 4 años le mandó más de 900 cartas. El love bombing a ancestral. todo lo que da, así es. Pero no todas eran cartas de amor, no todas eran cartas bonitas. Había cartas en donde le decía, te prohíbo que tengas contacto con tu familia, aléjate de tu familia, te prohíbo que veas a otros, te prohíbo esto, te prohíbo aquello. O sea, eran cartas ya de posesividad, de celos, pero ella pues ahí seguía, ¿no? Él, para ese momento, pues como ya estaba en la carrera y demás, también dijo, necesito hacer dinero para poder casarme con ella, para que la familia me acepte y que ya nadie se oponga. Pero en ese momento él estaba haciendo sus prácticas. De hecho, como le gustaba mucho esta parte de la investigación, digamos que retrasó su carrera de medicina porque se metió a un laboratorio de investigación, y este profesor le dijo que diseccionara unos renacuajos, creo, y lo estaba haciendo, ¿verdad? Pero dijo, esto no me va a llevar a ningún lado. Entonces el profesor le dijo un día, ¿sabes qué? Te puse a hacer eso porque pues eres judío, eres pobre, no vas a llegar a ningún lado. Entonces hagan cuenta que como que revivió el trauma del papá. De su papá, sí, ¿no? Es lo que te iba a decir. Entonces dijo, me voy de este laboratorio. Y eso también lo impulsó a decir, bueno, ya pospuse mucho mi graduación de medicina. Se sale del laboratorio con este doctor, se gradúa, pero también es el necesito hacer dinero, ¿no? Entonces empieza a trabajar como médico en Varsovia, y ahí fue como empezó a dar consultas y demás. Se hace ya de una fuente ya de ingreso, y lo que lo catapulta justamente es que empezó a leer sobre una sustancia blanca que consumían los soldados de la guerra, que describían que les daba energía, sí, que les daba más vitalidad, y que, bueno, un super soldado no los hacía. Los super soldados, que luego se convirtió en un problema. Exacto. Prácticamente para el mismo ejército alemán. Así es. Entonces él empezó a investigar de dónde venía esta sustancia que ellos consumían, y vio que venían de la planta de la coca. Y dijo, pues lo voy a probar, a ver qué pasa. Entonces, él mismo empezó a consumirla. Y de hecho, se la mandaba también a Marta, su novia, en cartas. Y le decía,
con esto vas a ser una mujer radiante, vas a ser una mujer libre, no te va a dar miedo oponerte a tu familia y vas a estar ya conmigo. Y pues sí. Y bueno, pues sí, total, que también la empezó a manejar o a implementar, porque en ese momento había pues la gente utilizaba la morfina como para drogarse. Entonces había mucha gente que era adicta a la morfina y él lo empezó a experimentar para ver si a través del consumo de la coca podía como ir supliendo la adicción a la morfina, perdón. Justamente uno de sus amigos era adicto a la morfina y con él empezó a experimentar. Sin embargo, el amigo empezó a tener alucinaciones, él decía que se le subían animales y demás, y falleció. Entonces, ese evento de la muerte de su amigo fue también lo que la gente hizo así de, como vamos a funarlo ahora, y tuvo que huir a Londres. Se va a Londres, pero para ese entonces, bueno, pues ya se había casado con Marta, ya había logrado tener como unir su vida a ella y demás, pero sí se tuvo que ir a Londres a refugiarse, y estando en Londres tenía como que pues seguir trabajando de algo, y empezó a trabajar también con un doctor que tenía muchos pacientes que iban por histeria. Pero este doctor trabajaba con la hipnosis porque él decía, ¿verdad?, en sus estudios e investigaciones que la histeria no era solo un invento, que al momento de hipnotizarlos la gente seguía con los mismos síntomas, ¿no?, de dolor de pecho o tenían dolor abdominal o convulsiones, o sea, no era un invento. Entonces, estando hipnotizados, la gente seguía presentando los síntomas y era la manera en que él decía, esto no es invento. Entonces, ahí Freud fue algo que también le llamó mucho la atención porque, como les decía en un inicio, él no quería tocar así como enfermos y eso, y él veía que a través de la investigación del cerebro, pues podía haber pacientes, pero no se iba a tocar nada de esos de pacientes y heridas, no sé. Entonces, él ve una oportunidad en eso y él, en conjunto, Charcot, si no me equivoco es este doctor, en conjunto con él, empezaron a dar terapias donde lo único que hacían era decirle a la gente, acuéstate y habla de tus problemas. Y así fue como empezó él a hablar o a escribir sobre la terapia oral, o sea, él le decía la terapia del habla, y evidentemente hubo algo que lo llevó a que muriera, ¿no? Y es que desde los 24 años él empezó a fumar, pero fumaba pipa, y eran más de 20 pipas al día las que él fumaba. Tenía, pues era médico y había médicos, cardiólogos, amigos de él que le decían, oye, es que, porque Freud ya decía que tenía dolor torácico o que tenía disnea en algunas ocasiones, entonces los cardiólogos le decían, es que deja de consumir tabaco, ¿verdad? Pipa, perdón, eso es lo que te está ocasionando tus síntomas. En algún momento él dijo, ok, pero empezaba con síntomas de supresión, ¿no? De cuando te quitas una sustancia, entonces empezaba, y él trataba de suplir estos síntomas con la coca también, entonces... Sí, bueno, ahí es, bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí, maestro, o sea, aquí, pues, no sé qué tanta dependencia emocional a lo mejor se le creaba al tabaco, ¿sale? Al tabaco, a lo mejor en esos momentos, pues, no traía como tal nicotina o de ese estilo, pero seguía siendo sustancias tóxicas que le causaban inflamación, bla, 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 que ahorita vamos a ir profundizando, pero, o sea, ¿hasta qué punto era una mezcla de abstinencia a las otras sustancias? Sí. O sea, ¿qué te puede dar más abstinencia? O sea, un opioide, un derivado, una morfina, que como tal, que en esos años no existía el opioide, que derivado del opio, o, pues, el polvo blanco. Sí, o sea, sí. Que era lo que más, o sea, lo que más le causaba, yo creo que abstinencia era lo que dejaba de consumir las otras. Sí, claro. Sí, claro. Más que el tabaco. Del tabaco, que decía que fumaban puro o que fumaba pipa, o sea. Y como quieras seguían siendo... puros. De hecho, empezó con pipas y lo cambió por puros. Sí, también yo vi que más de 20 puros por un día. Puros al día. De hecho, si se da cuenta, de las que generan menos adicción o menos problema, es finalmente el tabaco. Claro. Las demás sí son tremendamente, pero adictivas. Como dijo la doctora Vania, Freud era adicto al polvo blanco, ese que hace mucho daño, pero no solo la consumía, él la recomendaba. Decía que era muy bueno para controlar dolores, depresión, ansiedad,
y una fatiga crónica. Entonces hizo varios estudios hablando sobre sus beneficios. Aparte de eso, era un gran coleccionista de objetos antiguos y arqueológicos. Él creía que la arqueología se parecía mucho a la psicología, pues se encargaba de excavar el cerebro de las personas y era algo que le apasionaba mucho. Curiosamente, tenía muchísimas fobias, pero de entre ellas y las más poderosas era que tenía fobia por el número 62. Jamás se hospedaba en hoteles con en habitaciones de hoteles con ese número, y su mayor pánico era a los helechos, sí, las plantitas esas como esponjosas que hay por todos lados. Al ser un judío famoso, fue un blanco fácil para los alemanes cuando estaban en todo esto de las capturas de judíos, pero logró escapar con ayuda ayuda política, básicamente. Y cuando se enteró que los alemanes habían quemado sus libros, dijo una frase pues bastante importante que decía: ¿qué progreso hemos logrado? Pues en la Edad Media me habrían quemado a mí. Y bueno, estos son los datos importantes sobre Sigmund Freud. Así es. Entonces, bueno, a lo largo de este periodo donde fumaba ya más de 20 puros al día, pues en su matrimonio y demás, y que seguía trabajando, bueno, llegó un punto en el que él empezó a sentir una molestia en el paladar blando y en la mejilla derecha. Al principio como no le tomó importancia, pero llegó un punto en el que ya dijo, no, tengo que ver qué está pasando, y fue con un dermatólogo, y el dermatólogo le dio el diagnóstico de cáncer epidermoide ya avanzado. Híjole. Durante 16 años tuvo más de 33 cirugías en las que extirpaban tumor, extirpaban cualquier cosa, y le hicieron una prótesis de mandíbula tan, pues, bastante grotesca a lo mejor, porque él la apodaba el monstruo. El monstruo. Ajá. Y esta prótesis, cuando la colocaba, hacía que le doliera, le generaba heridas, y esas heridas se infectaban. Y bien curioso, porque su terapia era hablar, y llegó un punto en el que ya no podía ni hablar, ya le dolía hablar. Así fueron 16 años, hasta que evidentemente llegó un punto en el que ya el cáncer era inoperable, al punto de que se hizo una fístula, y ya hasta desprendía un olor fétido. O sea, ni siquiera el perro de Freud se le acercaba de lo intenso que era el olor y el dolor. Entonces, él llega el momento en que dice, ya no más. El 21 de septiembre de 1939 le dijo a uno de sus mejores amigos, también médico: tú me dijiste que cuando yo te lo pidiera me ibas a ayudar a no seguir sufriendo, ¿no? Entonces habló con Marta, la esposa, ¿verdad? Y bueno, dijeron, ok, está bien. Y le dio sus dosis de morfina subcutáneas, se las administró, y falleció el 23 de septiembre. Así es. Qué duro, ¿no? Sí. Mire, o sea, desde llevar un cáncer, en este caso, un cáncer oral, Bueno, aquí todo se va ligando, porque recuerden el paralelismo. Todavía no existía la radioterapia, ni existía a lo mejor una quimioterapia o algo que limitara la proliferación celular y que entonces fuera más factible retirar el tumor. Que de hecho, digo, de forma muy burda, muy sencilla, lo que se busca con la radio y la quimio es justamente limitar la replicación anormal exagerada de las células cancerosas, para que quede limitado y entonces poder ir por el tumor con una mayor facilidad de resección anatómica. En esos años no existía eso, y por eso le digo, el paralelismo es que Marie Curie estaba más o menos por los 1920 y tantos, por allá, después de los 1900, realizando apenas esas investigaciones. Estaban en pañales todas esas Entonces, cosas. para que usted diga, ¿por qué nomás era directo cirugía? Pues porque no había más herramientas. Ahorita estamos, entre comillas, en la gloria, por decirlo de alguna forma, con todas las opciones terapéuticas, porque inclusive ya existe algo que se llama inmunoterapia, que es saber qué receptores están expresando esas células y entonces mandarles una terapia dirigida para que mate nada más esas células y no mate otras células. Por eso, cuando dan una quimioterapia o una radioterapia, pues ataca células que se reproducen rápidamente. Ese es a donde van dirigidas.
por eso se les cae el cabello. En algún momento Sí. les dije, porque estas son de mucha proliferación. Sí. Por eso luego tiene alteraciones en la producción de células de la médula ósea, porque también las células madres se reproducen rápidamente. Así Entonces es. todo está teniendo sentido con los otros episodios y algunos otros que hemos tenido. Entonces por eso él pues fue sometido a múltiples, más de 30 cirugías de resección. Sí. ¿Y qué es lo que hacían? Ustedes dicen, pues intentando sí, pero imagínense, vamos a suponer que paladar blando, en carrillo, en cachetito por dentro. Ok, resección. Sí. Y luego otra vez tenía tejido neoplásico, más resección. Sí. Y luego, más resección. Meses después, No, sí. hasta que pues obviamente él se fue quedando pues deforme, Se deformó. porque no tenía el sostén de la mandíbula. O sea, lo pienso en eso y 16 años. qué operándote. sufrimiento. Sí. qué sufrimiento, maestro. 33 Imagínense. cirugías. O sea, y bueno, no sé qué opina usted, pero todo lo físico le pega a lo mental. Sí, claro. Y qué duro. Él sabía que tenía algo orgánico y que le estaba afectando su mente, ¿no cree? Fíjese rápido, ahora voy a tomar 5 minutitos Claro. para romper la costumbre. Sí, sí, sí. Le platicaba hace ratito a la doctora Vania, y usted que es mi cuate, pues estaba muy bien que me operaron de un tumor en la parótida. Fíjese, el mío fue, gracias a Dios, benigno, pero los primeros días, doc, para comer, bueno, hasta bajé de peso y la gente lo notó, que decía algo le pasó, pues sí, no podía comer por el dolor. Y aquí, regresando a Sigmund Freud, tenemos dos cosas importantes. Le voy a platicar una anécdota, un preámbulo. Cuando estaba estudiando la carrera de medicina, tomé una optativa que se llamaba Oncología Básica en el Instituto Nacional de ¿Cómo? Cancerología. Oncología Básica. Oncología básica. A veces sí me cuesta trabajo porque como el tumor se le llevó la parótida, Sí. entonces por eso lo veo a la gente como que me cuesta pronunciar algunas palabras. Y de hecho ya no puedo comer galletas, perdón, voy a decir la marca, Marías, porque ya no tengo mucha saliva. Entonces me meto la galleta y se hace como un polvo Sí, adentro. no, es que no lo Sí, escuché. sí, bien, por maestro, eso, no, disculpe, no, perdóname, maestro. Sí, no. Lo aclaro porque luego la gente piensa que una palabra por otra, pero es porque Sí, sí, de sí. repente me cuesta por Batalla. la cirugía. Entonces, a lo que voy es que llega el profesor titular, un doctor delgado, pulcro ahí, pero de pipa y guante, me acuerdo muy bien, trajeado. Ya ve que es raro ver un doctor de traje. Sí. Generalmente el médico anda con su bata y obviamente su corbata y todo, pero este cuate andaba de traje así, sin batas, de traje así, bien derechito, ¿no? Muy delgado el doctor, unas manitas, me acuerdo, muy delgadas. Y se siente y dice, bueno, doctoras y doctores, bienvenidos a Oncología Básica. Dice, soy el jefe de cirugía maxilofacial. Dije, todos así. Y el currículum clásico del médico, del profesor, ¿no? Que dice, ¡ay, güey!, ¿no? Los dioses del Olimpo. Y me acuerdo muy bien cuando dijo, he operado y he quitado mitad de cara a los pacientes. Cuando dijo eso, doc, yo me fui para atrás porque dije, mitad de cara. O sea, y llevando esto a Sigmund Freud, tenemos que el pobre amigo sufrió mucho porque tenemos dos nervios importantísimos. El nervio facial, que finalmente en cada cirugía pues iba cobrando estragos en la inmovilidad de los músculos faciales, y otro que es el nervio trigémino, la cuestión de la sensibilidad, que es muy doloroso. Sí. A todos nos ha dolido la muela, es un dolor, como dicen los libros, exquisito, porque es el nervio trigémino. Y otra cosa también terrible que tenía era la cuestión de la cercanía con el cerebro. Si empezaba a hacer una metástasis, pues estaba muy cerca Sí. de que se fuera al sistema nervioso central. Entonces, una tragedia para el pobre Sigmund Freud. Sí, claro. Y el común denominador es, en este caso, pues el cigarro, el Sí. puro, la pipa. Y quiero hacer la aclaración, es que no sé si dije algo erróneo. Las partes de un puro, como la anatomía, aquí van a estar apareciendo en pantalla. La tripa, que es la mezcla interna de hojas de tabaco. El capote, que es la hoja que mantiene unida a esa tripa. Y la capa externa, que es la hoja visible, que es la que suelta sabores y olores. Póngale en estos momentos al doctor Olivares un tabaco en la boca. Oiga, doc, ¿usted ha fumado algún día, digo, sin albur puro? No, nunca he fumado puro. Yo sí he fumado puros, pero... Muy mal, doc. Está poniendo el mal ejemplo. Sí, Sí. no, sí. Se Hace muchos años, digo, esto se lo dije a un amigo cardiólogo cuando me hicieron un ecocardiograma, hace como 3 años, y me dijo, ¿hace cuánto tiempo fumaba? Le digo, sí. ¿Hace cuánto? Le digo, hace como 15 años. Dice, no, ya no pasa nada. Y también, digamos, aclarar que sí libera nicotina estos puros, digo, para a lo mejor, no sé si lo dije o no, pero sí libera nicotina, ahí regresa el episodio, a lo mejor me equivoqué. Monóxido de carbono, alquitrán, amoníaco, formaldehído,
nitrosaminas del tabaco y algunas otras sustancias cancerígenas. O sea que al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa exposición de forma continua y directa a la cavidad oral, a las células que están cubriendo por dentro, células escamosas se llaman, comienzan a tener unas alteraciones en su genoma, en su ADN, y comienzan a mutarse y comienzan a formar esa tumoración. Así que, pues, otro factor de riesgo para otro tipo de cáncer. Ya hablamos en su momento que es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares, para problemas pulmonares, para problemas oncológicos y específicamente para cáncer oral. O sea, yo pienso, ¿verdad? Y cada quien. Pero si un vicio es malo, es consumir cigarro. Sí, claro. Sí, terrible. Porque incluso, fíjese, esto ya lo hemos platicado varias veces, pero tenía un amigo del trabajo que siempre lamentablemente llegaba a comer, pero se pasaba a un puesto pues de comida té, o sea, tacos, tostadas, tortas, flautas, todo, ¿no? Y lo que hacía de vicio es que se tomaba un refresco de cola de litro, tenía ya una obesidad y remataba con 2 cigarros, porque decía que la gente, como mucha gente lo menciona, que para la digestión. Entonces se sentaba, antes, fíjese la gran inconsciencia, se sentaba, se fumaba sus 2 cigarros y luego entraba a hacer necropsia. O sea, aparte de que paralizaban los cilios respiratorios, toda la porquería de gérmenes que se estaba metiendo a las vías aéreas de la necropsia, o sea, de necropsias. Y yo siempre le decía todos los días que lo veía con su cigarro, le digo, deja de fumar porque te vas a ebeciar, le digo, eres hipertenso, te vas a ebeciar. Doc, pasaron 6 meses y en el trabajo de repente corrió todo el mundo porque lo vieron que hizo una lateralización, se quedó así, se cayó, ya no pudo hablar. Evento vascular cerebral. Evento vascular hemorrágico, Doc, y fue catastrófico. Y falleció. No falleció, pero quedó muy mal, o sea, quedó sumamente mal. Sí, es que es eso, o sea, a veces las enfermedades agudas, pues, las superas, o sea, sobrevives. Ese es el problema. ¿Pero a costa de qué? Quedó mal. De una función muy mala. Secuelas. Y de hecho, por ejemplo, una característica del cáncer oral es que te merma funciones vitales como la alimentación, tan simple. O sea, comienzas a desnutrirte, o sea, comienzas a tener un desgaste muy importante por el simple hecho de no tener una de las funciones básicas, que es ingerir tus alimentos. Sí, es que está horrible. Sí, de hecho, Freud también, o sea, además del dolor que sentía con la prótesis, el cáncer, y uno de los factores que también influyó es justamente que ya no podía comer. O sea, qué estilo de vida estaba llevando en esos 16 años. Fue sufrimiento, a final de cuentas. Sí, exactamente. Y también otra cosa, o sea, todo el tejido desvitalizado, o sea, son células que son células muertas, también aprovechan las bacterias, y más en la cavidad oral, que hay muchas bacterias, para que esas sean caldo de cultivo y se proliferen y tengan infecciones locales. Entonces, infecciones repetitivas, falta de alimentación, dolores intensos, la incomodidad del mal olor. Sí, por eso le llamaban el monstruo. De hecho, aquí ha estado apareciendo, si no va a estar apareciendo, esa famosa prótesis que se ve horrible, se ve así toda grotesca, dura, negra. La verdad no sé, no me acuerdo si de qué está, si de metal o de qué tipo de aleación. La verdad yo tampoco sé, pero no creo que sean materiales tan amigables. Digo, si claro, le generaba... para esas épocas. Exacto. Además, mencionan que con el simple hecho de ponérsela le generaba dolor, entonces no era nada amigable el material. Sí, claro, exactamente. Entonces, todo eso, y además de que, pues como les dije, en esos momentos pues no había una terapia como para poder erradicar y que pues pudiera sobrevivir con una buena calidad de vida, porque pues si se detecta el cáncer oral al tiempo, puede tener buen pronóstico. Sí, y fíjese que es muy doloroso también porque a todos nos ha pasado que en algún momento, por desgracia, nos hemos mordido y al principio, aparte del dolor agudo, como a los 3-4 días que empieza a cicatrizar la mucosa, es un ardor muy característico y ¡ay, cómo arde! Entonces, imagínense si esto es con una pequeña lesioncita, toda la cuestión del cáncer, la necrosis, el olor, pobre Freud. Sí. Sí, efectivamente. Y ahora sí, pues todo lo que vivió, y creo, como le dije al inicio, que
fue uno de los finales más controversiales. Maestro, ¿usted qué opina de lo que ya nos contó la doctora Baña, que le dijo a un compa, hey, jálate, Ya no quiero ponme, sufrir. ponme bastante morfina? Y ahí, ahorita les digo por qué murió por la morfina, pero terminó su vida. Pidió prácticamente, pues sería un tipo de eutanasia. Sí. Mire, voy a entrar, probablemente vamos a empezar aquí el debate y la gente va a poner en los comentarios, tal vez me van a funar más, pero a lo que voy es lo siguiente, Doc. Tenemos que tener esta conciencia de que nosotros somos dueños de nuestra propia existencia. Entonces, hay gente, digo, quitando las personas que cometen actos por ejemplo, cuando cometen atentados hacia ellos mismos por una situación de depresión, pero es muy distinta a una cuestión de un dolor crónico y una enfermedad lamentablemente incurable. Muchas personas que llegan a una plancha de una morgue que han atentado contra su vida, y hay varios estudios muy buenos, generalmente son personas que tienen enfermedades incurables y muy dolorosas. Entonces, pienso desde un humilde punto de vista que cuando una persona pide ya no vivir, de ese sentido de estas enfermedades que son incurables, que son dolorosas y que sobre todo han perdido la dignidad como persona. Es decir, imagínese por un momento, y que todos los amigos y amigas lleguemos a esta imagen, tener frente a mí en un espejo la malformación del rostro, el olor, la salida de secreción, ya no poder comer, ya no poder hablar, y que cada momento me están teniendo que operar. Y que los médicos con toda franqueza van a decir, pues vamos a intentar esto, pero no es garantía. Y cada vez va progresando más. Y él como neurólogo, como hace ratito lo decía el doctor, alguna frase que me quebró la primera vez que lo escuché: maldita sapiencia y bendita ignorancia. Sí. Porque uno lamentablemente como médico sabe uno por dónde va. Y algo que tenemos los médicos es que cuando tenemos un diagnóstico de nosotros mismos o de un familiar, nosotros buscamos más información. O sea, no nos quedamos callados o quietos de decir, pues es que a mi familiar le detectaron este cáncer. No, uno va y busca todos los artículos y uno sabe el pronóstico. Y no se diga con uno mismo. De decir, por ejemplo, a mí cuando me operaron del tumor parotidio, yo hasta busqué la forma de cómo era la cirugía. Y yo cuando vi la cirugía dije, en la madre, o sea, ¿qué me va a hacer el oncólogo? Que era levantar la mitad de la cara. Y entonces ya llegué a cirugía y me dice el oncólogo, ¿no estás nervioso, verdad, George? Le digo, me va a levantar la cara, ¿verdad, doctor? Sí. Dice, pero no te preocupes. Le digo, no, es que yo también lo hago en mis procedimientos. Y nada más se rió y me dijo, ya duérmete. Y ya me durmió el anestesiólogo. Pero lo que voy es esto, doctor. ¿Hasta qué grado? Y esto es muy válido, que ya en México exista una legislación en decir, yo soy dueño de mi vida, ya no quiero sufrir, dame algo para que ya me vaya, porque también es muy válido. Sí, pues recordemos el caso Noelia. Caso Noelia, una mujer joven en España, la cual fue autorizada la eutanasia por todo el equipo de profesionales de salud, del equipo legal, etcétera, que estaba sometido a eso, a su evaluación, porque muchos decían, por una depresión, es que un problema mental, es que se va a quitar la vida. Ella tenía un círculo vicioso. Primero fue atacada pues sexualmente por múltiples personas al mismo tiempo, como consecuencia de todo ese trauma que le creó. Postraumático. El estrés postraumático. Se quiso quitar la vida, se aventó y quedó pues parapléjica prácticamente. Y ahora era un círculo vicioso de lo físico, dolores, toda esa parestesia, todo eso que le causa muchas molestias por el daño medular, porque muchas veces es que no se mueve, no siente, no se mueve, y a veces pueden tener unos dolores muy intensos. Entonces la enfermedad física, la enfermedad mental y un círculo vicioso. Por eso en ese caso se autorizó. Unos puedan estar a favor, otros puedan estar en contra. De hecho, el papá, que fue de los que contribuyó a teniendo muchos problemas, generando muchos problemas familiares cuando estaba chiquita, era el que hizo un amparo y estaba ahí interponiéndose a la decisión, y le decía, y luego pues se retrasó unos meses y decía, mi papá, el que me difirió la eutanasia, es el que ahora no me ven todos estos meses. O sea, es a lo que voy. Dice, ahorita que
tocó este tema, esta palabra del familiar. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos estado enfermos de algo serio o algo grave, lo voy a decir a ver si no muevo fibras nerviosas de ustedes o de la gente, algo que nunca se nos va a olvidar es ver la cara del familiar con esta como tristeza al vernos enfermos. Yo creo que el hecho de que estemos en una cama o estemos convalecientes y llega el familiar y vemos sus ojos reflejando cómo nos ve esta persona que amamos, yo lo siento así cuando estuve en 2 ocasiones mal, la del traumatismo abdominal, que me morí, literalmente perdí signos vitales y me reanimaron en el quirófano. Cuando salí de quirófano, lo que recuerdo es a mi mamá acariciándome el cabello y su cara de la angustia, y eso se queda aquí, Doc. Entonces, algo que tienen estas personas con un sufrimiento crónico es ver a su mamá, a su esposa, a su esposo o a sus hijas o hijos con esta mirada de, híjole, te va a ir mal y yo cómo te ayudo. Y es algo que también quiebra al enfermo. Sí, y miren, ahorita hablaba de algo muy importante como de la dignidad para morir. Sí. Y voy a leer 3 conceptos muy importantes. 1, eutanasia. La definición, digo, más o menos, y ahí puede haber variantes, es la acción destinada intencionalmente a provocar la muerte de un paciente para evitar sufrimiento. Pero existen otros conceptos. Uno que se llama distanasia. Distanasia es prolongar artificialmente el proceso de morir mediante intervenciones médicas desproporcionadas. Y existe otro que se llama ortotanasia, que es permitir evolución natural de la enfermedad, evitando sufrimiento innecesario y respetando la dignidad del paciente. Entonces, ¿hasta qué punto? 1, evitar la distanasia, un ensañamiento, encarnizamiento terapéutico con el paciente, porque estamos diseñados que viva. Otra cirugía para Freud, esto, lo otro, la prótesis, infección, antibiótico. ¿Ok? Entonces, él iba como quiera, creo yo, adelantado para la época, tomando una decisión de una eutanasia asistida. Sí, porque ya se lo había pedido a su amigo, le dijo, Sí. Cuando esto ya sea insoportable, vas a tener que... De hecho, la frase es, recuerda, no prolongar innecesariamente el sufrimiento. Era la frase de Freud que pues transmitía para las demás personas y lo terminó aplicando para él. Por eso muchos llaman que es la eutanasia más famosa, sin que en ese momento existiera pues el término como tal de eutanasia. Sí, claro. Qué difícil, Está ¿no? muy difícil, ¿eh? Y le voy a decir otra cosa. Muchos también tienen el concepto de los cuidados paliativos como algo de cuidados terminales. Sí. Lo paliativo es como cuidado terminal y no necesariamente, ¿no? O sea, lo paliativo de hecho son intervenciones médicas o intervenciones de alguna otra regionales con punciones, bla, bla, infiltraciones, que lo que va a hacer es que te quite el dolor. Eso es lo paliativo. No dar manejo etiológico a lo que está causando algo, sino manejo dirigido al calmar el dolor. Entonces, a la dignidad. Sí, pero no necesariamente es porque ya te vas a morir. Sí, ¿no? O sea, puede ser un manejo paliativo a alguien que tenga una hernia discal y que tenga mucho dolor y que no sé qué. Bueno, le das a lo mejor, ya tengo un dolor crónico, cuidados paliativos, en lo que a lo mejor después le intentan una cirugía o algo así. Muchos asocian cuidados paliativos con morir. Ajá. Y no es así. De hecho, hace poco estuve con un algólogo y hacía muy bonito. Digo, yo no lo explico tan bonito como él, pero él te daba toda esta... Pues sí, toda esta explicación tan maravillosa que dices, claro, o sea, para que no crean, cuidados paliativos es igual a morir. No, es el manejo de la consecuencia de algo que generalmente es dolor. Y el dolor, pues es chismoso, siempre viene de algo. Sí. Pues hay que prestarle atención. Y en este caso, pues, a lo mejor sí, claro, cuidados paliativos y a su vez, pues era pues un tipo de eutanasia que le Sí, brindaron. como lo dice usted, porque, por ejemplo, hay pacientes con ya alguna hernia discal que tienen cardiopatía, por ejemplo, que ya el mismo paciente dice, es que yo ya no me quiero operar. Entonces el ortopedista, por ejemplo, dice, bueno, te voy a mandar a cuidados paliativos. ¿Qué es esto? Vas a vivir mucho, pero te voy a ayudar a que no tengas dolor. Exactamente. Y entonces de ahí, es que es muy común actualmente, Doc, por esta cuestión
de moda también, que lo voy a decir, que cuando se van, por ejemplo, al gimnasio y cargan mucho porque piensan que cargar en exceso y se lastiman y provocan hernias discales, al rato estas generaciones, pues los vamos a ver con problemas de columna. Y muchos de ellos probablemente no se quieran operar y es muy válido. Entonces una de esas formas es, ok, no te opero, pero mira, te vamos a ayudar a que no tengas dolor. Y entonces sería cuidados paliativos. Sí, exactamente. De hecho, o sea, la intención no es provocar la muerte, como muchos creen, la intención es aliviar el dolor. Así es. Si la etiología marca ese desenlace, bueno, pero si la etiología marca una supervivencia mucho tiempo, adelante. ¿Sabes dónde también se aplica muy bien? Perdón. En el dolor fantasma, por ejemplo. Cuando amputan a un paciente y ya el quirúrgico dice, hasta aquí fue mi función, yo te amputé quirúrgicamente, ya no puedo hacer nada, pero te voy a pasar con un médico que te quite el dolor. Sí, completamente de acuerdo. Y muchos se estarán preguntando, ¿pero por qué la morfina le condicionó el fallecimiento? Porque al final de cuentas la morfina actúa a unos receptores del sistema nervioso central que se encarga, entre algunas acciones, pues obviamente bloquear el dolor. Es un analgésico relativamente potente. Para esas épocas era lo máximo. Ahorita tenemos a la morfina, por ejemplo, el Fanta, para que no nos... sí. Que es decenas, 50 veces o hasta 100 veces marcas más potente que la morfina, ¿no? O sea, ahorita tenemos una locura de analgésicos, pero para eso en esos tiempos era bastante bueno, era de lo más potente. Y así como actúan esos receptores, también actúan receptores que se encargan del control de la respiración, del control de la frecuencia cardíaca y del control de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Freud? Pues lo que le sucedió es que le pusieron el medicamento a dosis muy altas, tuvo que haber puesto dosis muy altas, porque así como vimos el capítulo de Kurt Cobain, pues crean dependencia, crean cierta tolerancia, un fenómeno que se llama taquifilaxia, los receptores se saturan y ya no les hace ese mismo efecto terapéutico con la misma dosis, deben incrementarle. Entonces estábamos hablando, la dosis de la morfina, para que se den una idea, van de 2, 4, 5, 10 miligramos. Imagínense cuánto no le habrán pasado a Freud. Pues yo leí que fueron, decía más de 26 centigramos. ¿Centigramos? Centigramos. A ver, Alexa, ¿puedes saber qué es un centigramo? ¿Centigramo? Centigramo. Pues igual eran unas unidades de aquel entonces, ¿no? ¿Quién sabe qué? Qué random. Sí, disculpen mi desconocimiento y los que son de matemáticos y todo sí, eso. lo pueden poner centigramos, ahí. ¿qué será? Porque regularmente son la dosis miligramos, por ejemplo, 2, 4, 5, y depende de la situación. Por ejemplo, para analgesia en infarto está escrito 2 a 4 miligramos. Para analgésico más potente de dolor somático, dolor del cuerpo, 5 a 10. Uh-huh. Pero, a ver, ¿qué es centigramos? Un centigramo se utiliza para medir masas muy pequeñas como dosis de medicamentos o sustancias químicas en laboratorios, y es una unidad de masa del sistema internacional que equivale a la 100ª parte de un gramo. ¿Y entonces? Nos quedamos igual. Centigramo, miligramo. Y ahorita, a ver, pregúntale, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la equivalencia con miligramo? Y ahorita nos dices. Ajá. Mientras seguimos. Entonces, sí, las dosis que le tuvieron que haber puesto a Freud eran muy, muy altas para que tuviera entonces el efecto de deprimir el sistema nervioso central, adormecerlo. También tiene efecto sedante a dosis altas. Sí. Deprimirle la respiración, bajar la presión, bajar la frecuencia cardíaca y terminar falleciendo de una mezcla de factores de hipoxemia o de hipoxia. A ver, tenemos la diferencia. Un centigramo equivale a 10 miligramos. Le pusieron un putazo. Entonces le pusieron bastante. Entonces. A ver, Mar, ya está. Órale, ahora te aguantas. Entonces, vamos a suponer que ¿cuántos? 26. 26 centigramos. Sería 260 miligramos de morfina. 260 miligramos. Wow. Sí, no, yo nunca he visto No, eso. pero es que era con el fin de causar el fallecimiento. Claro. Pues mira, tardó, yo creo que tenía muchas cosas que hacer también, pues a veces no nos damos esta vida porque queremos terminar pendientes. Sí. De hecho, hace poquito
Tuve un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo y, o sea, se infartó, tuvo un infarto cardíaco. Le pasaron medicamento para disolver el trombo, se lo disolvieron bien, pero como quiera luego tienen que pasar a cateterismo, le terminaron ahí de destapar la arteria con baloncitos, se lo inflaron, le pusieron un stent, como un andamiaje metálico, mejoró la situación y todo. Pues el señor, preocupado porque tenía que firmar no sé qué documentos, entonces ahí en la terapia intensiva, la familia firmando documentos. O sea, híjole, dije, ese paciente, imagínese si hubiera salido estable, hubiera salido más grave, pues ahí teniendo que sacar sus pendientes. Sí. No, pero eso es que dicen que todos estos trámites legales, cuando uno está bien hay que hacerlos. Sí. Pero digo, pues Freud a lo mejor mentalmente tenía muchas otras cosas que hacer. Pero bueno, ahí está. Qué duro caso, ¿verdad? No, me voló la cabeza porque fíjese, uno no creía que... Es que volvemos a lo mismo, la formación de necrointensivo es dar a conocer cómo fallecen estas personas que en algún momento consideramos como héroes o que son nuestros ídolos, por decirlo así, ya sea música, artista, científicos, Sí. pero son humanos finalmente. Yo creo que mucha gente no tenía idea de cómo murió Freud, del cáncer que le dio, sobre todo para los que fuman, pues no estén tan confiados de que es que es una fumadita ya. No, estamos viendo cómo un genio en la cuestión del psicoanálisis falleció a consecuencia de un cáncer. Y nada más como dato perturbador, su discípulo fue Carlos Jung, y él generalmente tuvo un problema con Freud porque ya no estuvieron de acuerdo ambos en lo que es el psicoanálisis. Y entonces vieron cosas muy distintas. Y algo más perturbador es que al final de cuentas, Jung plantea la cuestión de la introspección y Freud no quiso, le dio miedo porque decía Jung que todos llevamos un monstruo dentro de nosotros. Y le daba miedo a Freud ver qué monstruo tenía dentro también. Entonces, y eso es a lo que vamos, que hace ratito usted cierra de manera magnífica la frase de que todos los ángeles, si usted me ayuda a decir esta frase. Sí, es que... ¿Un ángel? Ajá. O sea, le digo, ¿cuándo has visto un ángel sin una sin espada? espada, exactamente. O sea, claro, pues Sí. somos un ángel, claro, podemos, pero tenemos una espada. Claro. O sea, podemos ocuparla. Sí, y esto es bien interesante y comprendo muy bien a Freud. ¿Te gusta la frase, verdad? Está bien Sí, está padre. padrísima. Sí. O sea, O sea, yo la percibí, o sea, porque dije, ¿cuándo has visto un ángel sin espada? Sí. Sí, y esto es a lo que voy Sí. porque Freud, igual que a muchos de nosotros, nos ha interesado la cuestión de cómo un cerebro puede ser un caos o puede ser una persona muy noble, pero al final de cuentas, si se le provoca, puede sacar la espada y puede ser un desastre. Sí, es como dicen, todos tenemos un lobo Sí, y hay tú un- decides ajá. si alimentarlo o no. Sí, Sí. sí, por eso luego los criminales que dicen, es que el medio, sus padres, sus Sí. amigos, la necesidad, Nada más. qué sé yo. No, pues cada quien decide. Sí. Cada quien decide. O sea, Así es. alguien que lo atacaron íntimamente de pequeño decide ser Sí. un violentador o decide tener una fundación Claro. y a cuidar a los demás niños. O sea, Hay una frase que me encantó del libro de Víctor Frank, El hombre busca el sentido, establece una frase que a mí me encantó, que no la voy a decir exactamente como lo menciona el libro, pero dice más o menos así, que a pesar de que el hombre pudo haber sufrido una inmensidad, no tiene el derecho de romper a otro. Entonces, a lo que voy con esto que usted cierra de manera Claro. magnífica, el criminal puede ser el criminal que sufrió y todo, pero no le da el derecho de romper a otro. sí. Entonces, un poquito metiendo este autor a las frases tan magníficas que usted nos da. Sí, claro, claro. Y de hecho, pues Freud es muy conocido por tener teorías bastante Controversia. controvertidas. Por ejemplo, Sí. de hecho hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Ayúdame Freud, que justamente habla del complejo de Edipo, en donde entre los 3 a 6 años, bueno, ahí me corrigen, pues el niño, el varoncito, ¿verdad? El masculino, comienza a tener pues una atracción por su madre y un sentimiento de hostilidad hacia su padre. Entonces dice, caray, ese Me quiere quitar a mi me mamá. quiere quitar a mi mamá y yo siento la atracción por mi mamá. Sí. Luego meten unas teorías más agresivas, digo, Sí. con esos yo lo estoy diciendo tranquilo. Y luego se da cuenta y dice, no, pues para tener a alguien como mi mamá,
tengo que ser como mi papá. Sí. Entonces comienzas a ser ahora como tu papá. Y- El complejo de Edipo y de Electra es Al es revés. lo contrario. Y de hecho, inconscientemente luego buscamos ciertos rasgos de nuestra pareja, ya sea de nuestro papá o de nuestra mamá. Sí, está Sí. cañón. Está De hecho, cañón. así viene la canción Ayúdame Freud. La canta Ricardo Arjona. Ella vive conmigo en mi inconsciente. Ella es dueña de mi pasado y mi presente. Y se la canta a su pareja actual. Dice, tú pagas los platos rotos Sí, de algo que yo tengo en mi mente. Oh. ¿Sí me explico? sí. Wow, Está tremendo. bastante Está interesante, está fuerte. Y pues digo, a eso tiene que ver con todo esto que me está hablando de las teorías que manejaba Sigmund Freud, el famosísimo Sigmund Freud. Y tiene razón, a veces pero también muchas de las veces, a lo mejor es la perspectiva de cada persona que tiene de ti. También eso es algo que platicábamos, no necesariamente les contaba una historia hay unos como, pues sí, como pajaritos, unos aves pequeñas que van y se paran en la boca de los cocodrilos y comienzan a comer y les sirve para limpiarse, o sea, sí, se benefician mutuamente al final de cuentas. Entonces, está comiendo ahí, termina y se va, y el cocodrilo ya se mete, ¿no? Y se va y se para el pajarito, el ave está ahí a un ladito donde están las tortugas. Y las tortugas le dicen, hey, ¿qué estás haciendo con ese güey? Ese güey Es malo. se come a los animales. Y dice, no, es bien buena onda. Dice, yo me llevo muy bien con él. Dice, voy, ya lo que les comento, me da comida y pues bueno, sirve que también se beneficia limpiándole. Vayan, si quieren, métanse a su boca para que vean que él es bien bueno. O sea, ya, Es cuestión de ustedes perspectiva. analicen Sí. lo que les estoy diciendo. Me acordé del meme de la jirafa, cuando está el changuito ahí parado y le dice, oye, está muy profunda. Y la jirafa le dice, me llega hasta el cuello. La jirafa. Chica, tu madre, jirafa. Pues sí, Sí, claro. me llega hasta el cuello, no está tan profunda. Es Y el que pobre todo es changuito cuestión de sí. perspectiva. Sí, todo es perspectiva. Sí, y muchas de las veces somos el villano en el cuento Sí, de alguien, sí, en la historia exactamente. de alguien. Y a veces. Y pues, es no. como dicen, si escuchas solamente a Caperucita, luego siempre Sí, va a ser el el malo. malo. Sí, caray. Pero bueno, entonces por eso se peleaban ahí entre su maestro y su alumno. Porque, Sí. pues bueno, es cuestión de perspectiva todo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué les pareció? Interesante, increíble. Hay Sacamos. muchas cosas que empiezas uno como a desmenuzar y salen Sí. muchas cuestiones interesantes que al final todo gira en torno a un personaje que no deja de ser un ser humano. Sí, eso. Y fíjate, por ejemplo, ahorita son científicos, pero también hemos hecho análisis de futbolistas, Sí. de Sí, de cantantes, de músicos, o sea, de artistas. Todos tenemos una historia. Sí, claro, claro, exactamente. Y bueno, eso no hay que dejar de lado. Y lo que hacemos es el análisis de esta situación. ¿Qué prescripción daría, maestro, para nuestros seguidores? ¿Qué mensaje final? Ah, ya. ¿Qué prescripción? Es decir, ¿qué prescripción? Cuando Yo dices, soy forense, doctor. Por eso no puedo prescribir nada. Me preocuparía, Así se Sí, dice, sí. ¿no? Cuando vas a una entrevista te dice la conductora así, Sí. ¿qué prescripción le da al público? Y tú, bueno, la prescripción de hoy es que, no sé, dejen de fumar o cosas Ya. así. Sí, sí, sí. Come frutas y Así dice. verduras. El maestro se quedó así. Bueno, ¿cuál es la recomendación, el mensaje final, maestro? Me voló la cabeza este capítulo porque a mí siempre me ha interesado mucho la cuestión de la mente, cómo Así funciona, que- por qué somos malos, por qué somos buenos, por qué sentimos celos, por qué sentimos la posesión. Y luego ahorita con muchas cuestiones de redes sociales, cuando dicen, es que no es tuyo. O sea, hay creadores de contenido muy buenos que dicen, es que no tienes que poseerla porque finalmente nada es tuyo, Sí. más que tu propia existencia. Y eso es muy bueno. O sea, finalmente ayuda a no tener esta necesidad de poseer O a alguien como un dependencias. objeto o de dependencia. Para mí es magnífico la cuestión de saber más sobre la conducta humana. Siempre me ha gustado mucho saber eso, pero el capítulo de hoy me voló la cabeza porque yo no sabía cómo había muerto Freud. Y fue terrible saber por un cáncer oral Sí. cómo se expandió, cómo estuvo en una agonía de 16 años y siendo pues prácticamente el padre del psicoanálisis. Está tremendo. Entonces, dato final para darle la Sí. palabra a usted, maestro. Siempre es esto importante, morir con dignidad y sobre todo cuidarnos Morir con
para no tener una enfermedad que nos quite la dignidad, porque al final de cuentas el paciente, y no nos hemos dado cuenta muchas veces como médico, porque a veces el sistema nos castiga tanto como médicos que se nos olvida que el paciente cuando está enfermo ha perdido la dignidad, y nosotros como médicos tenemos la necesidad y sobre todo el deber de devolverles la dignidad. ¿Por qué? Porque para ellos en ese momento han perdido la dignidad. El hecho de traer esta bata tan incómoda, que se les ve, incluso a mí me tocó mostrar ahí los glúteos, estar incómodo en una cama rodeado de tantos desconocidos, no ver a nuestra familia o por un momento nada más y retírese. Hemos perdido la dignidad como pacientes cuando estamos enfermos. Entonces es un mensaje para todos los compañeros médicos y enfermeras que hacen un magnífico trabajo. No olvidar que nosotros como médicos devolvemos la dignidad al paciente cuando lo ha perdido en una enfermedad. Sí, completamente de acuerdo. Y a veces, como bien lo dices, o sea, nosotros no brindamos esas circunstancias para que el paciente que ya perdió autonomía, ahora pierda la dignidad. Sí. Porque, digo, una cosa es perder autonomía y otra cosa es perder la dignidad. Así es. Claro, estás más cerca de perder la dignidad cuando ya pierdes la autonomía. Pero nosotros los pacientes ya perdieron la autonomía, démosle dignidad. Sí. ¿Eso no crees, doctora Vania? Estoy muy de acuerdo. Sobre todo, como dicen, ya de por sí la enfermedad trata mal al paciente como para que los que estamos dentro del área de la salud pues participemos y seamos también algo que también trate mal al paciente. Entonces, a lo mejor podemos no devolverle la salud a las personas, a lo mejor podemos no salvar a alguien, pero podemos devolverles o recuperar la dignidad y la intervención que vayamos a realizar, porque luego es bien triste ver que, es que está intubado, no escucha y no, o sea, no, a ver, aunque esté intubado el paciente, trátalo como si te escuchara, porque sí escuchan luego, ¿no? Claro. O sea, trátalo como alguien que está despierto, como alguien, es un ser vivo que no pidió muchas veces estar en una cama de un hospital. Y de hecho, volviendo al tema del dolor, el 90% de las personas que van a urgencias es por dolor. Uh-huh. Entonces es el síntoma, luego le dicen es el quinto signo vital porque muchas veces lo obviamos o no lo tomamos tan en serio, no le damos la importancia porque como es muy subjetivo, es que está exagerando. Sí. Pero oye, a lo mejor el umbral del dolor que tienes tú no es el mismo que tiene esta persona que está viniendo a urgencias, no porque no percibas tú el dolor como esta persona lo vas a minimizar. Entonces, tómenlo como uno de los signos vitales importantes, que a lo mejor no vas a poder, no sé, como les digo, quitarles alguna enfermedad, pero si puedes quitarles el dolor, si puedes devolverles o cuidar la dignidad, creo que eso cambia mucho para los pacientes. Y algo bien importante es que se resume en confort. Entonces, quitar dolor, cuidar la dignidad es darles confort a los pacientes y muchas veces es lo que necesitan. Y es que a veces el dolor es solo el inicio de un sufrimiento. Sí. Y a veces eso es lo que pasa. Llegan con mucho sufrimiento de un dolor. Sí. Entonces tú dices, minimizas, ese es dolor. ¿Qué le está causando? Mentalmente, incertidumbre. Sí. Angustia. Da miedo. Sí, exactamente. Entonces es una sumatoria de cosas. Y pues sí, eso es sumamente importante, darle confort. Me gustó eso que dijiste de que el paciente ya está sufriendo. Sí, la no contribuyamos a que siga sufriendo. Y una frase que a mí me gusta mucho es que el médico cura a veces, alivia a otras y consuela siempre. Eso es lo que debemos de pensar. Sí. Pues muchas gracias a la doctora Vania por haber estado en esta trilogía. Si les gusta la participación de ella, pues la podemos volver a invitar. Si no, pues ya nos sordeamos y ya no le mandamos mensajes. Y vayan a su canal de Urgencia Femenina. ¿Sí, verdad? Sí, la Urgencia Femenina, @laurgencia.femenina en YouTube, en Instagram, Facebook, en Threads, en Spotify también estamos. Suscríbanse, síganme en mis redes sociales y agradecerles sobre todo este espacio, reencontrarme contigo, Eder, la verdad, es increíble, doctor, conocerlo. No, gracias, doctora. La pasé muy bien. Espero que ustedes también y que lo hayan disfrutado así como nosotros lo estamos disfrutando. Así es. Y pues también sigan al doctor Jorge Olivares en todas sus redes sociales como Jorge Olivares Forense. Y también síganos aquí en Necrointensivo Podcast, maestro. Maestro, y sobre todo, Clinicazos con el doctor Eder Zamarrón. Que le cambió el nombre al canal. Antes se llamaba Doctor Zamarrón MD y él cambió el nombre a Clinicazos. Y así se lo vamos a dejar. Y pues recuerden que en Necrointensivo Podcast siempre va a haber historias que contar.
porque recuerden que entre la vida y la muerte, siempre hay historias que contar. hasta la próxima. ¡Saludos! Saludos.